Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Londoño y bienvenidos a mi programa Hablando de los libros. Hoy vamos a hablar acerca de un libro súper particular conocido como Abraham entre bandidos. Algunas personas ya lo han leído, otras no, pero hoy les voy a contar un poco acerca de la historia de este, así que súper pendientes. Para iniciar a hablar acerca del libro de Abraham entre bandidos, tenemos que conocer un poco acerca de su autor, ya que esto nos dará algunos factores importantes para conocer el contexto en el cual se desarrolló la novela y también para analizar algunos símbolos que tal vez no están explícitos en la novela, pero que de una u otra forma cuentan alguna historia o algún acontecimiento en particular. Bueno chicos, pero ¿quién es Tomás González? Tomás González nació en 1950 en Medellín, Colombia, estudió filosofía antes de convertirse en barman en la ciudad de Bogotá. En 1983 publicó su primera novela, que fue conocida como Primea estaba en el mar. Ha vivido en Miami y en Nueva York, donde escribió algunos de sus libros mientras se ganaba la vida como conductor, y después de 20 años de estar en Estados Unidos regresó nuevamente a Colombia y desde allí fue que empezó como a publicar todas sus novelas. Abraham entre bandidos fue publicado más o menos en el año 2010, y para hablar un poco acerca de lo que pasaba en esa época en Colombia tenemos que recordar que en ese momento se estaban viviendo enfrentamientos entre las FARC y el ELN en diferentes municipios, específicamente en el municipio de Arauca, que provocaron algunos desplazamientos forzados de 194 personas pertenecientes, a las cuales pertenecen a 45 familias, entre ellos hombres, mujeres, niños y niñas. Y eso tiene que tener mucha relación porque en el texto de Abraham entre bandidos se habla muy de a fondo y se cuenta mucho la historia de que debían entre guerras, que ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. Para iniciar a hablar un poco acerca de la novela, tenemos que mencionar que algunas personas dicen que la novela tiene dos orígenes diferentes. Uno, dicen que el secuestro de Abraham se parece un poco al del suegro de Tomás González, que durante la época de la violencia fue raptado durante 5 días por un bandolero conocido como Chispas, para conversar y para tomar aguardiente, porque era una persona muy agradable. Y por otro lado mencionan que Tomás González, mientras estuvo en Estados Unidos, leyó una historia acerca de una señora que tenía más o menos 80 años y su hijo que tenía 20 años menor, que tenía síndrome de Down, y que desde ahí fue que nació la inspiración para crear el personaje de Susana, quien era la esposa de Abraham y de su hijo Vicente. Bueno, ahora sí les voy a contar un poco acerca de la historia de Abraham entre bandidos. Esta está contada como en 2 capítulos intercalados. En primera instancia tenemos el secuestro de Abraham y su amigo Saúl, donde cuentan como todas las penurias, donde cuentan como todo el hambre, el frío que sufrieron, las largas caminatas, que fueron pues raptados por un bandolero y pues toda su banda, que da la casualidad que en algún momento Abraham había conocido a este bandolero. Y cuentan pues como también todos los momentos que ellos vivieron en su niñez y como cada uno tomó un camino diferente. Entonces ellos fueron secuestrados pues como por esta banda. También tenemos en otra parte como todos los relatos y todas las cosas que recordaba Susana, que recordaba como después de 40 años después, donde recordaba no solo los días del secuestro, sino también la vida como familiar con sus 9 hijos, sus nietos, como su vecino, y que algo que es súper importante del texto es que todo se desarrolla como en una familia paisa, porque pues utilizan un lenguaje muy coloquial de los antioqueños. Entonces eso hace como que el lector se pueda adentrar un poco más en la historia. Debemos también mencionar que la historia de Abraham entre bandidos también es como una novela sobre la familia, porque mencionan como muchas partes integrantes de la familia y también pues como todos los relatos que cuenta Susana, al no saber si su esposo y su amigo Saúl estaban con vida, y siempre contaban como esa incertidumbre que sentía ella y que tal vez sienten muchas personas que fueron víctimas del conflicto armado, que también pues tiene como relación con el texto, que han sufrido de un secuestro y que siempre quedan como con esa incertidumbre de no saber si sus parientes y sus seres queridos están vivos o no. Entonces me parece que es algo muy chévere del texto, porque las personas, digamos, que hemos vivido a flor de piel como esa problemática, o que hemos conocido a personas que han pasado por esa problemática, cuenta también como los relatos de lo que sienten estas personas, pero también es como contar la historia de la violencia y que se ha vivido como en el contexto de Colombia, porque en el texto y en el libro también menciona como algunas frases políticas
y me parece que es algo muy chévere porque es como contar una historia que muchas personas han creído olvidadas, pero que sigue teniendo muchas repercusiones y que digamos que en cierta instancia como que la guerra ya se acabó, pero realmente sí, realmente como que la guerra sí se acabó porque han pasado muchos años desde que se han vivido como las guerras del conflicto armado, donde empezó pues como toda esta guerra de los gobiernos con la guerrilla y se siguen viendo muchas cosas y que día a día se sigue viendo como toda esa problemática de la guerra porque matan a personas como que quieren ayudar al pueblo y que colaboran como con la sociedad y que son vistas malas por lo mismo, porque defienden como los derechos de las personas, como decir, ve, esto no está bien, y que eso también se puede ver como en el texto de Abraham entre bandidos. Algo que me parece también súper particular es que cuentan cómo se puede formar la historia de dos hombres y como ese lazo tan particular que se puede crear como fue el de Abraham y también el de Saúl. Y algo que me parece súper chévere es que también compaginan como los personajes que tal vez como que no eran muy buenos, como Enrique Medina, que era alias Pavores, compañero de colegio de Abraham, que fue pues uno de los bandoleros que raptó a Abraham en la historia, pero cuentan también como esos vínculos que digamos que se crearon en la niñez y que por cosas de la vida cada persona cuando crece como que toma su camino. Algo que me parece súper chévere de este libro y es que el autor conoce muy bien el territorio en el cual se desarrollan como todos los momentos del contexto porque describe como el bosque, permite como que el lector pueda, digamos que por medio de la escritura, como sentir lo que el autor como quiere expresar. No sé si de pronto me hago entender, yo creo que ustedes me van a entender. Es como que uno se puede adentrar en la historia, entonces si mencionan digamos que el bosque era de tal manera, tú te lo imaginas, es algo súper chévere porque no es solamente como leer la historia por leerla, sino que también uno comienza como a compaginar como todas esas cosas que uno tal vez ha vivido, digamos los que yo les mencioné de personas que hemos tenido familiares que han sido parte del conflicto armado. Entonces es como también decir, ve, ellos han vivido como todo eso. Bueno chicos, espero que también les haya gustado mucho esta parte del blog. Les voy a seguir como contando más cositas acerca de los libros. Les voy a dejar al finalizar el video como algunas frases de lo que les estaba mencionando anteriormente, de la política que se mencionaban en el libro, como para que ustedes puedan identificar esos párrafos. Y si a ustedes les gustó mucho este tipo de narrativas que cuentan como cosas acerca del secuestro y la historia de Colombia, les voy a recomendar un libro que se llama La Cuadra, que también tiene mucha relación con el conflicto armado, específicamente en la época de Pablo Escobar, y también tiene como un poco de similitud con este libro que también nace como a través de la amistad, el hogar, como todas las influencias del contexto. No les voy a contar mucho del libro, pero sí se los voy a dejar para que lo puedan leer si les gusta como todo ese tipo de narrativas y literaturas que no son complicadas de leer y que de una u otra forma son muy chéveres porque permiten como que tú te puedas adentrar en el contexto. Entonces nos vemos en otro capítulo acerca de Hablando con los libros. Espero que les haya gustado mucho. Chao, chao.